Soy el profesor Edgar Ariel Corona y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna segundo grado. Hoy hablaremos sobre un tema y su diversidad de textos. Con esto nos referimos a examinar puntos de vista en diversas fuentes. Esto nos va a permitir reconocer, analizar y diferenciar diversos tipos de textos sobre un mismo tema, además de reforzar nuestros conocimientos. Para examinar los puntos de vista es importante la elección de un tema, la elaboración de preguntas sobre este y la exploración en diversas fuentes. Con ello podrán tener herramientas para resolver sus dudas al momento de comparar varios textos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión trataremos el aprendizaje esperado. Compara una variedad de textos sobre un tema, con el propósito de examinar puntos de vista en diversas fuentes. La finalidad es recuperar lo que ustedes ya conocen y seguirlo reforzando. El aprendizaje es continuo y para lograrlo revisaremos los pasos que nos permiten acercarnos a la información contenida en los textos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante los planteamientos de esta sesión, pues muchas de estas dudas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente, durante sus años de estudio, se han dado cuenta que es importante leer con una intención específica y por ello necesitamos entender los temas y distinguir la diversidad de textos que se presentan. En este caso, hablaremos de diversos tipos de textos con los que podemos encontrarnos cuando estudiamos esta asignatura o cualquier otra. Profesor, entonces, ¿esto que hoy recuperaremos solo sirve para la vida en la escuela? Para nada. La curiosidad es parte natural de nosotros. Por ejemplo, algunas veces se han preguntado, ¿por qué la cebolla nos hace llorar? ¿Por qué se ven las estrellas? ¿O cómo armar una bicicleta? Estos son algunos de los temas presentes en nuestra vida cotidiana. Pero profesor, ¿qué pasos deben seguirse para investigar sobre un tema? ¿Dónde y cómo se busca información? ¿Qué aspectos se deben revisar en un material de lectura para saber de forma rápida si es adecuado para el tema que se está investigando? Son muchas preguntas. Y tengo más. ¿Qué utilidad tendrá comparar textos al investigar sobre un tema? ¿Y qué hacer si hay información contradictoria o distintos puntos de vista en los textos consultados? Muy bien. Trataré de contestar a todos tus cuestionamientos. Empecemos conociendo cuáles son los pasos que debemos considerar para investigar sobre un tema. Seleccionar el tema. Crear preguntas sobre el tema de estudio. Buscar y leer diversas fuentes y documentos. Comparar la información, las ilustraciones y los recursos gráficos. Analizar el punto de vista que se tiene sobre un mismo tema. Elaborar un resumen o un organizador gráfico con la información. Hay que tener presentes estos pasos, ya que con ellos podremos introducirnos en el estudio de un tema. Efectivamente, el punto de partida está en la selección de nuestro tema. ¿Cuáles aspectos crees que podrían ayudar a elegir un tema? Tal vez un tema que tenga que ver con nosotros. Lo preferible es buscar sobre algo que nos interese o inquiete. Consideremos que sea de nuestro interés, pero también para la vida en sociedad y para ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento. Por ejemplo, creo que el cuidado del ambiente, nuestra flora y fauna son aspectos importantes para preservar nuestro planeta y país. Ese es un buen ejemplo. Podrían optar por estudiar un tema que tenga que ver con nuestro medio ambiente, flora y fauna. Quizá han escuchado o les interesa algún aspecto relacionado con alguna de nuestras especies, así que elijámoslo como tema. Veamos la siguiente imagen. La vida de las tortugas me parece un tema relevante. Creo que nuestro país es muy rico en varias de sus especies.
Las tortugas son una especie en riesgo de extinción, por lo que es importante conocer ciertos aspectos que las hacen tan particulares. Ahora que hemos elegido nuestro tema, pasemos al segundo aspecto, que es crear preguntas sobre un tema. Pero antes, deben recordar cómo elaborar preguntas para investigar un tema. Recuerden que los pronombres interrogativos nos sirven para crear preguntas. Piensen en el tipo de preguntas que deben realizarse para encontrar información y observen los adverbios interrogativos para tenerlos como herramienta. Oraciones interrogativas directas. ¿Qué? Describe la acción o suceso. ¿Cómo? Dice la manera o la forma. ¿Quién? ¿Quiénes? Para saber los sujetos de la acción. ¿Dónde? Brinda el lugar. ¿Cuándo? Aporta el tiempo. ¿Cuál? ¿Cuáles? Se usa cuando hay opciones. ¿Por qué? Describe las causas. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Da cantidades. Ahora bien, como observaron, este tipo de preguntas se realizan cuando queremos saber o tener más información acerca de determinado tema. Al elaborar sus preguntas, recuerden que deben ser claras, pertinentes, es decir, relacionadas con el propósito y además relevantes para que permitan obtener información nueva o importante. Les proporcionaremos algunas preguntas que servirán para revisar el tema, pero ustedes pueden crear otras. ¿Dónde habitan las tortugas? ¿Cuáles especies hay? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántas especies de tortuga habitan en México? ¿Cómo podemos preservar esta especie? Como observaron, estas preguntas nos ayudan a guiar la búsqueda de la información que quieran. Además, les permite saber qué información sí les será útil y cuál no. Profesor, ¿cómo podríamos comenzar a seleccionar y comparar los textos? Eso nos puede servir mucho para recabar información. Claro, al momento de revisar fuentes diversas que hablen sobre el tema, debemos considerar algunos aspectos en la clasificación de fuentes. Las fuentes las podemos clasificar por su origen y por el tipo de texto. Con respecto a su origen, pueden ser primarias o directas y secundarias o indirectas, mientras que los tipos de texto se refiere a si son textos impresos, gráficas o estadísticas, imágenes, mapas o incluso testimonios orales. Profesor, ¿a qué se refiere cuando decimos una fuente primaria o una secundaria? Las fuentes primarias son textos originales y las fuentes secundarias retoman a las primeras. Muchas las podemos encontrar en la biblioteca o en internet. Para ello, recuerden explorar fuentes de información y consultar siempre más de una fuente. Registrar en fichas los datos de las fuentes que consultaste. Considerar las preguntas guía. Considerar fuentes impresas y electrónicas. Verificar que la información sea reciente. Utilizar buscadores académicos. Verificar la información contenida. Priorizar la información que proviene de instituciones oficiales o académicas. Invertir tiempo para leer los apartados de libros o fuentes electrónicas. ¿Qué les parece si ahora que ya sabemos cómo buscar en distintas fuentes, comparamos algunas ilustraciones o recursos gráficos del tema que hemos elegido? Estas pueden ser imágenes, gráficas, estadísticas y mapas, y pueden combinarse o relacionarse de distinta manera. Lo más importante es recordar que se utilizan según su propósito y el público lector. Veamos un ejemplo para poder comparar estos recursos. Primero debemos identificar el propósito del texto. En este caso, es informar a la población las características de la diversidad de tortugas marinas de México, mientras que la función de las imágenes es ilustrar a cada una de las especies que se describen en este texto. Es una especie de acompañamiento que permite ejemplificar nuestra lectura. ¿Qué les parece si ahora vemos otras imágenes y comparamos su propósito o intención? En este otro texto, el propósito es informar a la población
sobre el área de refugio de especies marinas en la bahía de Acumal, en Quintana Roo. En este caso, se muestra un mapa de la República Mexicana para ubicarnos en la zona protegida y 3 fotografías de las tortugas marinas que ahí se protegen. El lenguaje gráfico apoya al lenguaje verbal, pero depende del público al que vaya dirigido. Muchas veces ayuda a sintetizar la información y a ver de manera gráfica la intención del texto. Existe una manera para reconocer su organización y compararlos. Eso podemos saberlo a partir de su clasificación en continuos, discontinuos y mixtos. ¿Qué les parece si ahora vemos el siguiente video para recordar este tipo de textos? ¿Qué has encontrado sobre las culturas prehispánicas? Hay muchísima información. Encontré mapas, infografías y líneas del tiempo, pero no sé por dónde empezar. La verdad no sé qué información sea más útil para la investigación. Ya sé. Hola, hay varias formas de organizar y explicar la información. ¿Qué les parece si las revisamos una por una para entender sus características, sus ventajas y cómo se leen? Los textos pueden estar organizados de diferentes maneras, por lo que se clasifican en textos continuos, discontinuos y mixtos. Los textos continuos están formados por oraciones que se organizan en párrafos. La información es secuencial y progresiva, y se necesita hacer una lectura completa de todo su contenido, por lo que se requiere de más tiempo para identificar las ideas principales. Por ejemplo, el poema Mi corazón ajeno, de la escritora mexicana Emma Godoy. Si pudiera matar mi corazón con el puñal del alba, si pudiera sin morirme con él, hundir mi corazón de siglos en las aguas del silencio de Dios. Ah, si pudiera. Mi corazón ajeno. Fragmento. Emma Godoy. Otro ejemplo de texto continuo es este artículo que habla acerca de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades en las que las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse, por lo que se diseminan a otros tejidos. Esto ocurre en todos los tipos de cáncer. Por otro lado, hay textos discontinuos, en los que la información no está organizada de forma secuencial, es decir, carece de continuidad. La información es específica y concreta y se identifica fácilmente. Estos textos hacen uso de imágenes, fotografías, esquemas, líneas, etc. El lector puede elegir la sección o la parte con la que va a empezar y a continuar. Entre estos elementos se encuentran también las líneas del tiempo, las infografías, los mapas y los formatos de trámites institucionales, entre otros. Las líneas del tiempo representan relaciones temporales entre sucesos vinculados con un mismo tema y se organizan de manera cronológica. Se pueden emplear imágenes que refuerzan la información que se presenta, la cual debe ser muy breve. Según la presentación, se empiezan a leer por el evento más antiguo. Las infografías son textos que incluyen información icónica, con textos breves relacionados con un tema. Las infografías se pueden leer de diferentes maneras. Se puede comenzar por la exploración de textos y después las imágenes, o viceversa, empezando por la parte superior o inferior, de izquierda a derecha, o viceversa. Los formatos o formularios de trámites institucionales son otro tipo de texto discontinuo. Son plantillas con espacios para anotar información vinculada con el trámite personal, familiar, escolar, laboral y sobre los requisitos e información administrativa para el trámite. Por lo general se leen de arriba hacia abajo y se identifican los datos que se deben anotar. Un texto mixto es la combinación de textos continuos y discontinuos. Por ejemplo, una gráfica, tabla o mapa con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen en revistas, libros de consulta e informes. Una manera de leerlos es observar los elementos que lo componen, como recursos gráficos, colores, simbología
recuadros, etc. Yo creo que los 3 tipos de textos nos pueden servir para la investigación. Yo también lo creo. A partir de lo revisado en el video, será importante recordar que estos textos nos pueden apoyar de diferente manera, ya sea para localizar información o para recuperarla. Es una forma de reconocer su variedad y sus diversas funciones. Al momento de realizar la búsqueda de información y seleccionar los textos, podemos darnos cuenta de que cada uno tiene su propia organización. ¿Qué les parece si antes de revisar los diversos textos, observamos cuáles aspectos generales ayudan a su organización? Un texto tiene un tema que representa el planteamiento de un problema y, en ocasiones, conlleva a una solución. Asimismo, contiene hechos de causa-efecto que le permiten al autor señalar sus puntos de vista. Dentro de su estructura, el texto hace algunos juicios de comparación y utiliza ejemplos como apoyo. También hace descripciones para ampliar la información. Dentro de esta estructura señalada en los textos, vamos a encontrar formas en las que estos se organizan. Leamos la siguiente información. Formas principales de organizar un texto. Cronológica. Los hechos son narrados tal y como ocurrieron en el tiempo. De lo general a lo particular o viceversa. Se describen ampliamente los hechos y luego más específicos. Pueden ser a la inversa. Causa-efecto. Se describe una situación, los factores que la desencadenan y los efectos que causa. Aunque en algunos casos la organización puede cambiar, los textos informativos utilizan varios de los aspectos que revisamos, pues esto permite dar información más clara y precisa. Ahora revisaremos y compararemos algunos textos sobre la tortuga, una especie particular y característica de nuestra fauna. Veamos la manera en que nos presentan la información. Las tortugas, entre los habitantes más antiguos. Las tortugas habitan solamente en las zonas tropicales y subtropicales del planeta. Muchas viven en el agua, como las marinas o aquellas que viven en aguas continentales, ríos, arroyos, lagos o lagunas, mientras que otras son más bien terrestres, cuyo ejemplo más conocido es el de las tortugas galápagos, que son las especies terrestres de mayor tamaño. Este texto responde a una de las primeras preguntas que realizamos. ¿Dónde habitan las tortugas? Aunque no nos menciona cuántas especies hay, sí nos dice que no todas tienen el mismo hábitat. Revisemos un poco más de este texto continuo y veamos si responde a otra pregunta. Entre las aguas continentales, también llamadas tortugas de agua dulce o dulceacuícolas, se pueden encontrar ejemplos como el de la tortuga blanca o la tortuga casquito, la que habita en zonas lagunares costeras de Alvarado, un sitio bello y de gran biodiversidad en el que hemos empezado a estudiar la distribución espacial de esas especies. Profesor, en este párrafo se pueden encontrar algunos ejemplos de las especies. Además, se responde a las preguntas: ¿qué tipo de especies hay o dónde habitan? Sí, ahora revisemos un texto mixto, es decir, con imágenes y texto. Compararemos la información que nos proporciona con la que ahora tenemos. Protección de las tortugas marinas en México. Estrategia de la Profepa para proteger a las tortugas marinas. Las tortugas marinas comparten características en común. Son carismáticas, sumamente atractivas y llaman la atención para acciones y proyectos de conservación. Son indicadoras. Su presencia supone relativa salud en los ecosistemas. Son migratorias. Su ciclo de vida lo realizan recorriendo diversas naciones del área que comparten las mismas especies. Este nuevo texto, a diferencia del anterior, tiene características de las tortugas. Es decir, ya sabemos que existen diferentes tipos y su hábitat es distinto, pero ahora podemos agregar sus 3 características comunes: carismáticas, indicadoras y migratorias. Pero este texto también nos presenta una imagen. ¿Qué les parece si la revisamos para observar la información que nos proporciona? En esta imagen podemos identificar 7 especies que habitan en México.
todas ellas por la gran cantidad de playas con las que contamos. Este dato nos ayuda a responder otra de nuestras preguntas: ¿cuántas especies de tortugas habitan en México? Profesor, cuando se comparan textos que hablan de un mismo tema, creo que no solo debemos limitarnos a revisar la forma en que se desarrolla su contenido o cómo se organiza la información, sino que también es importante observar y analizar el punto de vista de cada autor sobre el mismo. Eso nos va a ampliar mucho el panorama. Efectivamente, y esa es una de las ventajas de comparar información de diversas fuentes. Es importante distinguir la visión de cada autor. Eso nos ayudará a entender sus motivaciones y a ver las cosas desde distintos puntos de vista. Ahora que también podemos identificar que, de acuerdo con la postura que exprese cada autor, nos daremos cuenta si es objetiva o subjetiva. Ejemplo 1. Todos los virus mutan con el tiempo. La postura objetiva es realista. Está basada en la ausencia de los prejuicios e intereses personales. Los hechos y conceptos son tratados como objetos. Los diversos textos que hemos revisado hasta ahora cumplen con estas características, pues tratan de informar sobre una temática en particular. Aunque deben recordar cuáles son esas características de una opinión o postura subjetiva. Veamos. Ejemplo 2. Este tema ha sido abordado con insuficiencia. La postura subjetiva representa lo que piensan y sienten. Refleja gustos, sentimientos, creencias. Está influida por intereses y deseos. Así, al comparar textos que hablen de un mismo tema, pero con perspectivas diferentes, obtenemos una mayor comprensión de este. Y si se generan dudas de lo que ahí se diga, será el pretexto perfecto para seguir leyendo y crearse un punto de vista personal. Complementemos nuestra información con el siguiente video y les pedimos que recuperen anotando la información que les parezca relevante. México se distingue como uno de los 17 países megadiversos al encontrarse entre los primeros lugares de las listas relacionadas con la riqueza de especies. Sin embargo, se ha registrado la pérdida de especies animales principalmente por dos factores. Uno, el crecimiento de la mancha urbana, lo que ha derivado en la afectación de los hábitats. Y dos, el tráfico y comercio ilegal de estas. Al momento existen 2.606 especies listadas en la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010 en alguna situación de riesgo, de las cuales 1.573 son animales, 987 plantas y 46 corresponden a hongos. Concretamente, en peligro de extinción se encuentran 475 especies, 282 de animales, 183 de plantas y 10 de hongos. Pero hablemos de los recursos del mar. Y es que son 90 especies marinas protegidas por la ley. 15 de ellas están en peligro de extinción. En esta lista encontramos 7 especies de quelonios, como la caguama, la golfina y la tortuga laúd, siendo esta última la mayor en tamaño de todas las tortugas marinas, ya que alcanza una longitud de 2 metros y un peso de más de 600 kilos. También están en peligro de extinción el manatí del Caribe, el lobo fino de Guadalupe, la vaquita marina, la ballena franca, la nutria marina, la cacerolita de mar, el cangrejo y la totoaba, especie de pez endémica del Alto Golfo de California, que por cierto tiene una importante demanda en los mercados asiáticos, de ahí que se registra su aprovechamiento ilícito. Es por ello que la Profepa mantiene en operación diversas líneas de acción como el Programa Permanente de Protección a la Vaquita Marina y el de Inspección a Campamentos Tortugueros, dado que su principal tarea es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental. Como observaron, no solo habla del tema revisado en esta sesión, también resalta la problemática de otras especies en peligro de extinción. ¿Qué le parece, profesor, si recuperamos la información del video para que las y los alumnos puedan realizar un reto? Me parece muy bien. Vamos a solicitarles que realicen un esquema que sintetice y organice la información que ya hemos comparado. Algo como esto. Les proponemos el siguiente organizador gráfico, pero las y los alumnos podrían elegir algún otro. Ahora vamos a revisar la información para ver cómo la organizarían.
Veamos el tema y 3 ideas centrales. Tema: especies marinas. 15 especies marinas en peligro de extinción. México es uno de los 17 países megadiversos. Existen 2 factores en la pérdida de especies. Esperamos que vayan pensando la manera en que organizarían esa información. Mientras tanto, recuperemos otras 4 ideas más. Tema: especies marinas. 475 especies en peligro de extinción. Tráfico y comercio ilegal. Tortuga caguama, golfina, laúd, entre otras especies. El crecimiento de la mancha urbana. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos, veamos cómo organizaríamos nuestra información. Aquí les mostramos el ejemplo. Primero tendríamos nuestro tema. Después iríamos en el orden de la información. México es uno de los 17 países megadiversos y tiene 475 especies en peligro de extinción. Posteriormente, existen factores en la pérdida de especies. Uno es el crecimiento de la mancha urbana, el otro el tráfico y comercio ilegal. Finalmente, existen 15 especies marinas en peligro de extinción, entre ellas la tortuga caguama, golfina y laúd, entre otras especies. Bien, ahora pueden investigar nueva información al respecto. También podrían interesarse por otros temas que afectan a nuestro medio ambiente. Para ir cerrando, no debemos olvidar que nuestro aprendizaje esperado fue: compara una variedad de textos sobre un tema con el propósito de examinar puntos de vista en diversas fuentes. Al ahondar en este aprendizaje, no solo reforzamos lo que ya sabemos, sino que nos damos cuenta que existe una gran variedad de temas que podemos abordar y, a partir de pasos concretos, llegar a nuestro objetivo. Los invitamos a investigar sobre otras temáticas y realizar sus comparaciones con diversos textos. También pueden recurrir a su libro de Lengua Materna 2 o los libros de otras asignaturas para encontrar otros temas y posibilidades de reafirmar lo aprendido. Recuerden que lo revisado en esta sesión nos sirve para seguir aprendiendo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre un tema y su diversidad de textos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.